Lucas capítulo 12, vamos a leer los versículos 13 al 21. Hace un buen tiempo atrás quedamos allí en el versículo 12, pero vamos a retomar el versículo 13 del capítulo 12. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Padre, te damos gracias porque hemos tenido la oportunidad de expresarte a través del cántico nuestra gratitud por la gran salvación, por tu cuidado que tienes con nosotros, nuestro amor a ti, pero también ahora, Señor, nos disponemos para escucharte a ti. Queremos oír tu voz, queremos que tu Espíritu Santo hable en nuestros corazones y aplique esa verdad a cada uno de nosotros. Señor, y si hay alguien que aún no te conoce, Padre, que tú le des la oportunidad de arreglar su eternidad contigo. Señor, y a nosotros que quizás te conocemos, vamos camino a la eternidad, que tu palabra también sea aplicada a nuestro corazón. Oramos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Al comenzar el capítulo 12, en el versículo 1, dice: En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos. En el versículo 11 al 12, o sea, 1 al 12, el Señor Jesucristo está hablando a toda esa multitud, a esos miles que se habían reunido para escucharle, y empieza a hablarles de cosas espirituales, a cuidarse de la religión hipócrita de los fariseos, a no tener temor de los hombres, sino a tener temor de Dios, quien es el único que tiene el poder, no solo para matar el cuerpo, sino también condenar el alma en el infierno, y otras enseñanzas espirituales. Le estaba enseñando a la multitud. Y en medio de toda esa multitud, se levanta un hombre, como que estaba esperando la oportunidad para hacer y decir lo que había en su corazón. Y interrumpe a Jesús y le hace una petición. Y esa petición que le hace es una petición completamente opuesta a todo lo que Jesús está enseñando. Él está hablando de cosas eternas, Él está hablando de las cosas espirituales, Él está hablando de cosas relevantes, Él está hablando acerca de cosas eternas, de valores eternos. Y este hombre sale con una petición que da a conocer lo único que le interesaba y le preocupaba en su corazón, que era lo temporal, lo terrenal, lo material. Y con esa pregunta, él muestra una gran indiferencia que él tiene a las cosas espirituales. Parece que no tenía ningún interés, parece que no entendió, parece que no quiso escuchar a todo lo que Jesús estaba diciendo, pero fue indiferente.
y le hace esa pregunta. Esta parábola va dirigida particularmente a aquellos que aún no conocen al Señor. Está dirigida particularmente a aquellos que tienen todo para esta vida, pero no tienen lo esencial para lo que está más allá de esta vida. Y esta parábola que Jesús cuenta tiene que ver con cómo ven las personas el dinero. Y el modo en que las personas ven el dinero es una manera de medir de manera bastante clara y eficaz, ¿cierto?, la espiritualidad que hay en su corazón. Y dice el versículo 13, le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Al llamar a Jesús maestro, rabí, el hombre reconoció en el Señor Jesucristo a una autoridad, y era bastante habitual en ese tiempo que las personas que tenían conflictos civiles, como en este caso, recurrían a los rabinos, a los maestros, para que ellos intervinieran en esos conflictos. Y él se acerca a Jesús y le dice a Jesús: di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y al parecer, por lo que podemos deducir, que el hermano de este hombre estaba ahí presente. Y él le pide a Jesús que dirima, que dicte una sentencia con respecto a la petición que él tenía, una petición de repartir la herencia. Buscó a Jesús para que Jesús se pusiera de su lado y solucionara ese problema financiero que tenía. Él quería poner a Jesús de su lado, él quería que Jesús lo apoyara en el deseo que él tenía. Di a mi hermano que parta conmigo la herencia. En realidad este asunto no es nada nuevo, ¿no? Los conflictos de herencias, hermano, no es nada nuevo. Así que una sugerencia para los que me voy a incluir, para aquellos que ya estamos a punto de salir de aquí. Usted sabe a lo que me refiero, ¿cierto?, a lo que quiero decir. No salir del templo, sino salir de este mundo. Lo mejor es que deje todo claro. La mesa con las 6 sillas va a ser para mi hija, la máquina a coser para mi otra hija, el auto va a ser para mi hijo. Y deje claro que en la casa, si son 2 o 3, se vende y se parte por porciones iguales. Así que déjelo todo claro. Así que apenas llegue a casa, arréglelo. ¿Sabe por qué? Porque cuando no quedan las cosas claras, además, hay conflictos tremendos. Usted dice: no, pero si yo voy a estar muerto, no voy a saber de nada. Claro, pero el conflicto que va a dejar, sus hijos después no van a querer verse nunca más, todo porque a él le tocó una porción más grande que a la mía, ¿no? Entonces, soluciona ese problema. Y Jesús dice, el versículo 14, mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Jesús hace una pregunta que en sí está la respuesta, ¿no? Y nadie lo ha puesto a él. Él no vino a eso. Él no vino a dirimir sobre herencias. Él vino para otra cosa. Y él se niega a participar de esto que este hombre le pide.
Él no vino a dirimir sobre herencia, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a enseñar las verdades de Dios, Él vino a mostrar el camino que el hombre puede, a través del cual el hombre puede alcanzar la salvación y la vida eterna. Él vino a buscar almas condenadas al infierno para ser las hijas de Dios y coherederas con Cristo. A eso vino. Y Jesús le va a dar una respuesta a este hombre, no la que él esperaba, sino la respuesta que él necesitaba. Y él va a confrontar a este hombre con el verdadero problema que tenía. Y el verdadero problema que tenía este hombre no era la herencia. El problema que este hombre tenía, él no lo podía ver. Y Jesús sabe cuál es el problema de ese hombre, sabe lo que está impulsando a ese hombre a hacer aquella petición. Jesús lo sabe. Jesús sabe cuáles son las motivaciones del corazón del ser humano y Él las conoce. Y por eso le va a dar a ese hombre, no solamente a ese hombre, sino a todos los que estaban presentes, lo que necesitaban hacer con un gran problema que había en el corazón de ellos, y quiero decirles que también en el corazón suyo y en el corazón mío. Y él dice, versículo 15, y les dijo. Entonces no solamente le habla a él, sino le habla a todos los presentes. Y le habla esta tarde, nos habla a usted y a mí también. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y Jesús aprovecha la oportunidad para hablar a toda esa multitud acerca de un gran peligro que hay en el corazón de cada uno de nosotros, de cada ser humano, y que es la avaricia, la codicia. Y para darle más claridad a lo que él quiere decir, él les va a contar una parábola para que les quede muy claro. Y él les dice a la multitud, guardaos de la avaricia, guardaos de la codicia. La codicia, la avaricia es un deseo desmesurado de riquezas, un fuerte deseo de adquirir más y más posesiones materiales o de poseer más bienes que lo que otras personas tienen. Todo independiente de la necesidad. A Rockefeller se le preguntó en una oportunidad, ¿con cuánto más estaría satisfecho? Quedaría satisfecho. Y él dijo, con 1 milloncito más. Y la verdad que después de tener ese milloncito, todavía no estaría satisfecho. Ese es el problema que hay en el corazón del hombre, la codicia de tener más. Encontramos en la Escritura muchos pasajes que nos hablan de situaciones de personas que por la codicia trajeron grandes daños y dolor. Y el Señor les dice, guárdense de la codicia, cuídense de la codicia. Porque está ahí, hermanos, la codicia, la avaricia está pegada en nuestros huesos. Está metida ahí en nuestros huesos. Y usted dice, no, pastor, yo no soy codicioso. No hay avaricia en mi corazón. Es solo ponerla a usted, ponerlo en el lugar y en el momento y en la situación donde muchas riquezas puedan venir a su bolsillo. Y podría yo decirle, ¿y qué de la codicia? Y él le dice, guárdense. La avaricia, la codicia es tan peligrosa que no puede cerrar la puerta de la salvación. Y el joven rico fue donde Jesús y le dijo, Señor,
quiero entrar en el reino de los cielos. Y él le dice, bueno, tú sabes los mandamientos. Y el Señor se los dijo. Y él le dijo, Señor, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Pero Jesús no le habló de un mandamiento. ¿Y cuál fue ese mandamiento? No codiciarás. Y entonces Jesús pone a prueba ese amor por Dios y por la ley. Y le dice entonces, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven, sígueme. Hermano, ¿qué oferta? ¿Qué oferta recibió ese joven? ¿Tú quieres la vida eterna? Bueno, haz eso. Y tendrás la salvación y la vida eterna. ¿Y qué pasó? Dice la Escritura que él se fue triste. ¿Por qué? Porque su corazón era codicioso. Codicioso. Y por eso Jesús está diciendo a ellos y advirtiéndole a usted y a mí y protegiéndonos de ese mal que está en nuestro corazón, que es la codicia, la avaricia. Y Jesús les dice a ellos que porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida no consiste. Hermano, este es el corazón, para mí, este es el corazón del pasaje. Aquí está la idea central de qué se trata la vida. ¿De qué se trata la vida? ¿Cuál es la razón de la existencia? Y les aclara que la vida no radica, no se fundamenta en la posesión de los bienes. La vida no depende de lo que tengamos materialmente o no. ¿Y sabe cuál es el problema en nuestra mente y en la mente de la sociedad? Es que la manera en que pensamos, la manera en cómo vemos las cosas, es lo que nos lleva a ese deseo desmesurado, alocado, de perseguir las posesiones, de acumular. Es porque la creencia general es que un hombre es feliz porque posee mucho. Que la felicidad de la vida es producida por las riquezas. Me sorprende. A veces veo un programa de donde rematan los bodegas. Bodegas, la gente contrata bodega y como ya no puede guardar en su departamento o casa, ya no tiene dónde guardar las cosas que compra, entonces las guardan en algún lugar y arriendan bodegas. Y la gente guarda las cosas que compra, que acumula, y realmente uno dice, ¿qué sucede? Y eso es codicia, la codicia. ¿Y por qué? Porque la gente cree que la felicidad, que la vida consiste en la abundancia de los bienes que uno posee. Y yo le pregunto, ¿usted es feliz como está? Y hermanos, el mundo piensa así. Y la única manera de cambiar este mundo que de pequeño, hermanos, de pequeño nos enseñan a ser compradores, acumuladores. Siempre, más de alguna vez he dicho
que uno dice, escucha por ahí, uy, no tengo qué ponerme. Nadie de aquí, por supuesto, ¿no? No tengo qué ponerme. Y se demoran en venir a la iglesia porque es que, pastor, no tengo que ponerme. Es que no tengo que ponerme que haga juego con el resto de cosas que tengo. Hermanos, eres más que un cuerpo. Tú eres más que un cuerpo. Y este hombre cometió errores. Para el creyente, la vida consiste en tener una relación con Dios. Decía nuestro hermano Ángel, y citaba el Salmo 73, 25. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Él sabe que aunque no tenga nada, lo tiene todo. Le pregunto, ¿usted tiene todo? Pastor, no, hay cosas que me faltan. No, hermano, lo tenemos todo. Hermanos, lo tenemos todo. No, usted no necesita nada. El pastor, que usted no conoce mi situación. No, usted no necesita nada más. Mucho calor, ¿no? Parece, ¿no? Aguante el poco sol que está pegando ahí, ¿no? Y dice el Señor que le refirió una parábola con el fin de explicar a sus oyentes la insensatez de buscar satisfacción en las riquezas, y les narra esta parábola. Y dice, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros, los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Y ese hombre tuvo un año de una cosecha espectacular y tenía un gran problema, un lindo problema para él. Dijo, ¿qué voy a hacer con todo lo que he ganado? ¿Qué podría haber dicho él? He ganado mucho, el Señor me ha prosperado. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué podría haber dicho él? Voy a compartirlo con los que necesitan. Voy a dar más a la obra de Dios, porque Dios me ha bendecido. Voy a dar más a la obra de Dios. ¿Pero qué hace él? Es mío. Es mío. Y ahí manifiesta la codicia en su corazón. Dice, guardaré para mí. ¿Usted sabe que Dios le da a usted para compartir con otros? ¿Usted sabe que Dios le prospera si le aumentan el sueldo es para que usted tenga más en qué gastar? No, más en qué compartir. Amén, dijeron los hermanos. Hermano, ahí sale nuestro corazón codicioso, ¿no? Este hombre comete 3 errores. El primero es que confunde su cuerpo con su alma.
Él dijo, alma, come. ¿El alma come? No come el alma. Es el cuerpo, no el alma. Él piensa que su persona es su cuerpo. Su única preocupación es lo físico, lo material. Y dice al alma ahora a disfrutar, a pasarlo bien, a comer, a beber, a regocijarse. Gózatela, gózatela. Y hermano, esa es la filosofía del hedonismo. Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. La vida aquí, ahora, después de esta vida no hay otra. Saca lo mejor de esta vida, disfruta lo que más puedas de esta vida, porque es lo único que hay. En la vida de este hombre, el gran ausente era Dios. Él confundió su cuerpo con su alma. Y eso es lo que pasa con el mundo hoy. Eso es lo que pasa con el mundo hoy. Luego dice que él se confunde con Dios. Él llega a ser de sí mismo su Dios. Él dice, ¿qué voy a hacer? Esto haré, guardaré. Es decir, él se cree Dios, él cree que es capaz de determinar todo, que todo está bajo su control, que cree que la vida se trata de él, que su seguridad estaba en sus riquezas, en sus posesiones. Él creía que la vida era de él. Hago con mi vida lo que quiero. ¿Lo ha escuchado? Hago con mi vida lo que quiero. Hermano, la vida no es suya. No le pertenece. La vida es de Dios. Su vida es de Dios. La vida de cada persona es de Dios. Y Dios la da cuando Él quiere y la quita cuando Él quiere. La da cuando Él quiere y la quita cuando Él quiere. Él creía que las posesiones eran de Él. ¿Qué haré con mis bienes? Era incapaz de ver que realmente todas esas posesiones eran prestadas por Dios y que Él solo era un simple administrador de esos recursos que Dios había puesto en sus manos, pero no eran de Él. Y nos pasa a nosotros. Mi casa, mi auto, mis bienes no son así. Son prestados por Dios para que se los administremos a Él. Y un día vamos a tener que rendirle cuenta de qué hicimos con aquellos bienes que Él puso en nuestras manos. Él lo planificó todo. Lo planificó todo. ¿Qué podría salir mal en toda su planificación? Nada podía fallar. Tenía su vida resuelta. Y Él dijo, ahora Alma tiene muchos años por delante. ¿Qué vida me espera? ¿Qué podía salir mal en todo eso? Y la pregunta es, ¿y tú? ¿Y tú? Y luego dice que otro error que él comete es que él considera los años, pero ignora la eternidad. Considera los años, pero ignora la eternidad. Y él dice, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados
para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Creía que tenía tiempo. Olvidó o negó que Dios nos diseñó para vivir por la eternidad. No importa si usted cree que de esta vida hay otra o no. Hay otra vida. Esa es la verdad. Y lamentablemente las personas niegan la eternidad. Y hay otra vida después de esta vida. Y hermanos, de partir de esta vida recién comienza nuestra existencia, que será por la eternidad. Y ese hombre dijo, tiene muchos años. ¿Cuántos años tendría él? La Biblia no lo dice. Si tenía 40 años, pensaba, tengo 30 años por delante. Si tenía 50, 20 años por delante, para disfrutar de todo esto que he acumulado. ¿Qué podía salir mal? Pero mire qué tragedia, hermano. Qué tragedia. Dice, versículo 29, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Dios salió al encuentro de ese hombre que nunca había considerado a Dios en su planificación, en su ecuación. No estaba Dios. Y él le dice, lo primero que le dice a ese hombre, necio. Necio. Insensato, ignorante. Él ha olvidado las dos cosas más importantes que no debía olvidar. Y en primer lugar, lo que olvidó fue a Dios. Dice el Salmo 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. No hay Dios. Y hermanos, nosotros creemos en Dios y seguimos a Dios y adoramos a Dios, pero en sus planes está presente Dios. Si Dios quiere, si es la voluntad de Dios. Pero también ese hombre, en su necedad, olvidó otra cosa, su propia mortalidad. Su propia mortalidad. Él pensaba que tenía la vida asegurada porque él, hermano, él ni siquiera pensó que podía morir. No pensó, ¿y si me muero mañana, qué va a pasar con todo lo que acumulé? Él no pensó morir. Yo creo que nadie esta mañana, en este día ha pensado en que me voy a morir. No yo, pero usted. ¿Ha pensado o se levantó hoy día diciendo, puede que hoy día me muera? ¿Quién pensó así? Ni yo que estaba haciendo este estudio, ni yo lo he pensado. Ayer hablaba con un hermano y le decía, ya nos vemos mañana. Y yo, de repente dije yo, si Dios quiere. He visto en algunas camionetas de esas más antiguas, esa Ford del año 40, 30, escrito en el parachoque atrás, una frase, solo Dios sabe si vuelvo.
solo Dios sabe si vuelve. Él olvidó su propia mortalidad. Santiago lo dice, ¿cierto? Iremos a la ciudad, traficaremos y ganaremos. Y Santiago le dice, ustedes deberían decir, si Dios quiere, haremos esto o aquello. Y el Señor le dice a él, necio, esta noche, vienen a pedirte tu alma. Esta noche vienen a pedirte tu alma. Cuando él se aprestaba para disfrutar de la vida, Dios se la quitó. Bueno, qué tragedia. Qué tragedia. Cuando él se aprestaba para disfrutar de la vida, Dios le quitó la vida. Está establecido, Hebreos 9:27 dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Y Jesús le dijo, lo que has provisto, ¿de quién será? Su peor pesadilla, todo lo que había acumulado para sí, su esfuerzo, su trabajo, su afán, sus sacrificios, toda esa riqueza que acumuló, otros la iban a disfrutar. No hay necio más grande que aquel que no se prepara para la vida venidera. Hermano, la codicia es un mal tan fuerte que llevó a esos 3 hijos ahí en Concepción el año pasado, en julio del año pasado, a contratar a un sicario para matar a su papá, para quedarse con el negocio. Yo sé que ustedes saben de esa noticia. ¿Qué fue eso? Codicia. Y termina Jesús diciendo, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. De la misma manera es todo aquel que actúa como ese hombre. Toda persona que va tras las riquezas terrenales en vez de ser rico para con Dios, para almacenar tesoros en el cielo, donde se ubique el tesoro de una persona, da a conocer la verdadera condición de su corazón. ¿Dónde está tu corazón? El corazón de ese hombre estaba puesto en los bienes, en la codicia, en las posesiones. ¿Dónde está tu corazón y mi corazón? Un hombre que tenía todo para esta vida, pero que carecía de todo para la otra vida. Era rico para sí mismo, pero era completamente pobre para con Dios. ¿Cómo estás tú? Oremos. Padre, gracias te damos porque somos realmente confrontados con lo que hay en nuestro corazón. Oh Señor, nuestro corazón tan codicioso de las cosas materiales, de las posesiones, que han capturado nuestro corazón. Amamos tanto las posesiones, la comodidad, las riquezas, el bien pasar. Estamos dispuestos a gastarnos por aquellas cosas, pero cuán pobres somos en lo espiritual. Señor,
Ayúdanos a librarnos de la codicia que está en nuestro corazón. Tú nos conoces, Señor, como miraste a aquel joven y a aquella persona y tú supiste cuál era su problema y tú nos miras y tú sabes cuál es nuestro problema. Tú sabes cuál es nuestro problema. Casi la mayoría de nuestro dinero se va en las cosas materiales, superfluas. Y que poco de eso dedicamos, Señor, para compartir con el que necesita y para bendecir más a la obra de Dios. Porque consideramos que todo es mío, es para mi bienestar, para mi bien pasar. Oh Señor, limpia nuestro corazón codicioso, Señor. Quítelo y ayúdenos, Señor, para luchar con eso. A guardarnos, a huir, a escapar como la serpiente venenosa que nos persigue, Padre, que podamos huir. Como el samita decía, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. A estar contentos con lo que tenemos, Señor. A no codiciar, a estar contentos con lo que recibimos de tu mano, Señor. Oh, Señor. Pero también oro, Padre Celestial, por aquellos que quizás aún no te conocen. Que ese hombre partió a la eternidad sin Dios y sin esperanza. Señor, que si hay alguien así, sin conocerte aún, que no salga de este lugar, Padre Celestial, arreglando la eternidad para aquel día, Señor, cuando tú le llames. Señor, gracias por tu palabra y trabaja en nuestro corazón. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.